Atención señoras y señores, aquí les presentamos un video nuevo. Por favor, relájense y disfruten del paisaje. Todos tenemos grabada en la cabeza la imagen de Mara Wilson como esa niña curiosa con su lazo rojo y esa mirada que te hacía creer que realmente tenía poderes. Para nosotros siempre va a ser Matilda, la niña que se refugiaba en los libros para escapar de una familia que no la quería y de una directora que era una pesadilla, que por alguna extraña razón está recomendando YouTube la película completa en 1080, o sea, ¿qué rayos? Pero lo que casi nadie sabía, mientras todos celebrábamos su talento en los 90, es que su paso a la adolescencia se terminó convirtiendo en una película de terror de la vida real. Y hoy quiero que hablemos de una revelación que ella hizo hace poco, de esas que te dejan el cuerpo frío, el momento exacto en el que Internet le robó la paz y la hizo odiar su propia carrera. Mara no era la típica estrella infantil de Hollywood que buscaba atención constante. No. Tenía una madurez que te hacía empatizar con ella de inmediato, y esto se sentía muy real. Después de éxitos masivos como Papá por Siempre o Milagro en la calle 34, básicamente pasó a ser la hija de todos. Pero aquí está el gran problema de la industria: el público, y sobre todo ciertos sectores oscuros de la sociedad. A veces se niegan a aceptar que los niños crecen. Hay una resistencia extraña a dejar de esas figuras infantiles dejen de ser tiernas. Mientras ella intentaba ser una preadolescente normal, el Internet de finales de los 90, que en ese entonces era como el viejo oeste, un lugar sin ley ni rastro de lo que hoy conocemos como seguridad digital, estaba creando un rincón muy turbio que ella se iba a encontrar de frente. Pongámonos en situación, ponte en sus zapatos por un segundo e imagínate tener solo 12 años. Estás en esa edad rara, en plena pubertad, intentando entender quién eres y lidiando con los cambios extraños de tu cuerpo. Lo de siempre, ¿no? Salir con tus amigas, ver TikToks, estar comiendo takis con limón por alguna extraña razón. Ves videos de Fede Vigevani, Alejo Igoa y todos estos, hasta que un día, por pura curiosidad o quizás por esa inercia de ver qué dice el mundo de ti, se te ocurre escribir tu nombre en un buscador. Lo que Mara encontró no fueron fotos de fans, ni teorías sobre sus películas, ni cartas de cariño. Ella contó que se topó con un sitio dedicado a lo más podrido de la red: Foros de acoso infantil. Y lo peor no fue solo el sitio, sino lo que vio dentro. Había contenido falso de ella, fotos manipuladas que daban asco. No solo eran comentarios feos o críticas a su actuación, eran imágenes editadas para proyectar algo perverso sobre una niña que todavía tenía sus juguetes en el cuarto y que apenas estaba empezando a entender el mundo. Ella confesó que la mayoría de esas fotos eran de cuando tenía entre 5 y 9 años. Es decir, la gente que estaba en esos foros estaba obsesionada con su versión más pequeña y vulnerable. Mara contó que al ver aquello no podía parar de llorar, y es que totalmente es lógico. Verse a uno mismo en un contexto así, siendo apenas una niña, te rompe algo por dentro que es muy difícil de pegar. Es la pérdida absoluta de la inocencia en un solo clic. Esa sensación de saber que hay miles de desconocidos ahí fuera mirándote de esa forma, consumiendo una versión distorsionada de tu infancia, es un peso que ninguna cantidad de dinero o fama puede compensar. Te hace sentir sucia, aunque no hayas hecho nada malo. Y ojo, que esto no fue un mal trago entre comillas de una tarde y ya está. Esto fue lo que le cambió el chip para siempre. Mara explicó que ver ese contenido le hizo sentir que su cuerpo y su imagen ya no eran suyos. Sentía que le pertenecían a unos desconocidos que podrían hacer con su cara lo que quisieran. En ese momento la actuación dejó de ser un juego o un trabajo divertido y se convirtió en una amenaza. Pensó: si el precio de ser actriz es que unos enfermos hagan esto conmigo, no quiero jugar más. De hecho, ella dice que ese fue uno de los motivos principales por lo que decidió alejarse de los focos. Es que piénsalo, mientras cualquier otro niño de 12 años estaba preocupado por un examen de matemáticas o por quién le gustaba en el recreo, ella estaba lidiando con el trauma de saber que su imagen estaba siendo utilizada en los rincones más oscuros de la web. Se sintió hipersexualizada mucho antes de saber siquiera qué significaba esa palabra.
Esto nos explica perfectamente por qué una de las actrices con más futuro de su generación desapareció del mapa justo cuando iba a dar el salto a papeles juveniles. Hollywood siempre ha tenido una relación muy tóxica con las actrices jóvenes, pero el internet amplificó ese peligro hasta volverlo algo incontrolable para una niña y su familia. Mara se dio cuenta de que no importaba cuántos libros leyera o qué tan inteligente fuera. Para una parte del mundo, ella solo era un objeto de consumo. Por suerte, Mara encontró su propio refugio. Y curiosamente fue muy parecido al de su personaje más famoso. Al igual que Matilda, se salvó gracias a las letras, pero esta vez no leyendo las de otros, sino escribiendo las suyas. Decidió que si el mundo iba a hablar de ella, iba a ser por lo que ella tenía que decir, y no por cómo se veía. Se convirtió en una escritora increíble, en una dramaturga y sobre todo en una voz necesaria. Hoy habla sin filtros sobre salud mental, sobre la ansiedad y el TOC, problemas que obviamente se dispararon por culpa de estas experiencias traumáticas de su niñez. Lo más increíble de Mara es que, a pesar de todo ese dolor, no se convirtió en una persona amargada. Es una mujer súper lúcida que utiliza su experiencia para advertir a los padres de hoy sobre los riesgos de la exposición infantil en todas las redes sociales. Ella sabe mejor que nadie que un like o un comentario de un desconocido puede tener un trasfondo muy oscuro detrás. Su historia es lamentable, sí, pero también es una lección de supervivencia pura. Logró salir de una industria que lo usó y de un internet que intentó destrozarla antes de que fuera adulta. Mara Wilson dejó de actuar para salvar su vida, para recuperar su identidad y para ser dueña de su propio nombre otra vez. Y viendo todo lo que le tocó pasar con apenas 12 años, creo que fue la decisión más valiente y acertada que pudo haber tomado. Al final del día, ella no necesitaba la magia de Matilda para escapar, sino que solo necesitaba encontrarse a sí misma lejos de las cámaras. Las redes sociales nos ofrecen una ventana al mundo, pero esa misma ventana funciona en ambos sentidos. No podemos ignorar que en los rincones más oscuros de la red existen quienes buscan aprovecharse de la vulnerabilidad y la inocencia de los menores. El grooming, el acoso y el uso indebido de la privacidad no son solo estadísticas, son riesgos reales que acechan a un clic de distancia. Nuestra labor no es solo enseñarles a usar una interfaz, sino identificar las señales de peligro antes de que sea tarde. La seguridad digital de los más jóvenes no puede depender únicamente de un filtro de contenido o de una configuración de privacidad. Debe cimentarse la confianza, que sepan que ante cualquier situación extraña o persona con intenciones dudosas, cuentan con nosotros. Al final, la herramienta más poderosa contra las sombras de internet sigue siendo un menor bien informado y un adulto presente y responsable. Por favor, no dejes que los menores toquen internet, y si es así, que un adulto responsable observe lo que está haciendo su hijo en redes sociales y hagan de la responsabilidad una prioridad.